Bueno, hola a todos, soy Cristina Fernández nuevamente y estoy haciendo esta grabación con la intención de ayudarlos a entender un poco mejor qué significó la poesía de Rubén Darío en cuanto a innovación en el campo estético y particularmente literario. Si bien cuando hablamos del modernismo, hablamos de un campo estético bastante amplio, que incluso tiene su correlato en estilos decorativos y artísticos, como el Art Nouveau, el modernismo catalán, etcétera, nos vamos a concentrar ahora en las corrientes estéticas, las poéticas, que han tenido que ver precisamente con el campo de la literatura. En general se hacen, tratando de sistematizar un poco la cuestión, porque esto no es una ciencia exacta, se hace una división entre los movimientos poéticos que de algún modo representaron una reacción al romanticismo, sobre todo a los extremos del romanticismo, ese romanticismo lirista, intimista, de exhibición de la subjetividad, y esos movimientos que, como les digo, de algún modo reaccionaron frente a esos extremos del romanticismo fueron el parnasianismo y luego, nuevamente y como otra vuelta de tuerca, como una reacción parcial en relación con el parnasianismo, el simbolismo, tenemos por otro lado, desde el ángulo de la prosa, eh, el denominado decadentismo. El decadentismo en general es un término que se asocia más con la prosa y con la novela porque representa en alguna medida una reacción frente a lo que fueron las estéticas realista y naturalista, muy intrínsecamente relacionadas con los postulados del positivismo filosófico y su afán de representar la realidad y de hacerlo claramente e incluso, como en el caso del naturalismo francés, con fines de denuncia y mejoramiento social. Aunque tanto en la época como en la crítica suelen mezclarse los términos simbolismo y decadentismo, en general en la poesía se habla más de simbolismo y en la novela de decadentismo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser comentar un poquito qué es esto del parnasianismo y del simbolismo, a ver si podemos entender de algún modo cómo se produce esta innovación tan peculiar que realiza Rubén Darío. El parnasianismo era un movimiento estético que se oponía al realismo y al naturalismo, así como a toda forma de literatura social, incluidos el romanticismo de Víctor Hugo y el socialismo artístico. Una cosa que defiende el parnasianismo es la idea de un arte sin finalidad práctica, esa cosa que se llamó la religión del arte o el arte por el arte, que van a encontrar en la bibliografía sobre el modernismo, tiene que ver con postulados o principios de la estética parnasiana, con los cuales se enfrentaba, como decimos, a toda literatura social, a toda literatura que tenga alguna finalidad más allá de sí misma. Por eso buscaba un distanciamiento, una objetivación de la obra de arte, procurando alejarse del sentimentalismo y de la subjetividad que eran propios del romanticismo en sus versiones más extremadas. Es una poesía altamente descriptiva, en la que se busca la perfección y que con esa finalidad recupera temas y formas clásicas que pasan a ser neoclásicas, pero no en el sentido de Andrés Bello, que era una poesía con finalidad civil, o una poesía con una finalidad en algún sentido política y social, sino buscando una pureza de las formas, una independencia de lo formal respecto de cualquier finalidad práctica.
Por eso, entre los temas privilegiados por los parnasianistas, sobre todo franceses, van a estar el arte como tema de la propia poesía, el exotismo, es decir, todo lo vinculado al imaginario de lugares exóticos, lejanos, diferentes, el orientalismo, este culto estético de las civilizaciones y las tradiciones orientales, y por supuesto la antigüedad clásica, pero insisto, para que marquen diferencia con lo anterior, no refuncionalizada al servicio de un programa político o social, como podía ser el caso de Bello reescribiendo el modelo virgiliano, sino separada de toda utilidad como un objeto independiente, un absoluto en sí mismo. De ahí que aparezcan temas como una edad de oro helénica, ¿no es cierto?, de la Grecia antigua, y esta suerte de evocaciones de tiempos perdidos, pero que de algún modo son formas de salirse de la propia realidad, ¿sí? Evasiones. ¿M? Hay una fecha que es importante, de donde viene el nombre del movimiento, que es el año 1866, cuando se publica en Francia la revista El Parnaso y varias antologías. Entre sus fundadores encontramos autores franceses, Théophile Gautier, fíjense que el título de uno de sus libros más netamente parnasianos, ¿no? Esmaltes y camafeos, ¿no? Los camafeos eran esas como miniaturas que representaban la cara de alguien y que se llevaban al cuello, como pequeñas obras de arte, eh, y es quien acuña precisamente la expresión el arte por el arte. Otro autor, un francés, pero proveniente de las Antillas, que ustedes saben, hay zonas de las Antillas que fueron colonias francesas, era Leconte de Lisle, que escribió libros con los títulos de poemas antiguos y poemas bárbaros, siempre en esta línea de la evocación de un pasado idealizado y del exotismo. Otras figuras, José María de Heredia, que era un cubano francés también, Theodore de Banville, a quien Darío le dedica un lindísimo poema sobre el carnaval, y Catulle Mandé, que es el modelo de varios cuentos del libro azul. Para la cronología de los libros y la biografía de Darío, tienen en el aula virtual disponible una síntesis que les recomiendo que miren para ubicarse cronológica y espacialmente, porque Darío fue una figura eh, con un alto grado de itinerancia o de migrancia. Pasó por diversos países y diversas ciudades, tanto en Europa como en América. Entonces, en ese apunte, que es destacado con algunos colores y demás, he tratado de mostrarles un poco ese mapa, tanto de proyectos editoriales como de espacios recorridos. Bien, para ver el impacto de alguna manera del parnasianismo en la poesía de Darío, vamos a ver uno de los poemas que integran la serie Medallones. Recuerden ese título que les mencioné recién de Camafeos. En el caso de Darío, el libro azul que salió en Chile en 1888 y tuvo una segunda publicación en Guatemala en 1890, tiene una sección que son retratos precisamente de diversos personajes, que se llama Medallones. Vamos a leer el cuarto, que apareció en la segunda edición de Azul, porque es un poema de 1889, o sea que no estaba escrito para la primera edición, dedicado a José Joaquín Palma, un poeta cubano de la época, ¿sí? Lo voy a leer y luego vamos a hacer unos comentarios. Ya de un corintio templo cincela una metopa, ya de un morisco alcázar el capitel sutil, ya como Benvenuto del oro de una copa forma un joyel artístico prodigio del buril. Pinta las dulces gracias o la desnuda Europa, en el pulido borde de un vaso de marfil.
o a Diana, diosa virgen de desceñida ropa, con aire cinegético o en grupo pastoril. La musa que al poeta sus cánticos inspira, no lleva la vibrante trompeta de metal, ni es la bacante loca que canta y que delira, en el amor fogosa y en el placer triunfal. Ella al cantor ofrece la septicorde lira, o rítmica y sonora la flauta de cristal. Bueno, como ven, es un soneto alejandrino, que esto es una innovación dentro de la poesía modernista. ¿Por qué alejandrino? Porque es un soneto con cada verso tiene 14 sílabas. Recuerden que el metro alejandrino es un verso de eh, una medida que se usaba mucho, por ejemplo, en textos medievales. No es el soneto de Sor Juana o de los autores del barroco, que en general es el soneto en decasílabo, ¿no es cierto?, el de 11 sílabas. Esto es un ejemplo de la experimentación de Darío, donde combina metros o recupera metros que habían caído en desuso en el castellano, que no eran los más frecuentes, y tratando de imitar la sonoridad y la musicalidad y la cadencia del verso francés, elabora estas composiciones como esta, donde tenemos, por un lado, un soneto alejandrino, pero un detalle no menor es que en los versos pares van a ver, por ejemplo, donde dice sutil, buril, marfil, pastoril, que hay una rima aguda. Recuerden que cuando el verso termina con una palabra aguda, se le agrega una sílaba al conteo que hacemos. Por eso, si ustedes cuentan, es muy probable que les dé 13 y no 14. ¿Por qué? Porque termina en palabra aguda. Como en la palabra aguda el efecto es como si la voz siguiera sonando, porque si yo digo, fíjense, ropa o copa, parece cortar ahí. En cambio digo buril, y como lo acentué, parece seguir, se le suma una sílaba. Son todas experimentaciones musicales de Darío. Pero vamos a ver cómo ha elaborado este elogio, porque obviamente este poema es un elogio a este poeta cubano, José Joaquín Palma. Ya de un corintio templo cincela una metopa. Fíjense la terminología tan específica de actividades artísticas. Cincelar es un término propio de los escultores y a la vez hay términos técnicos porque está hablando de un templo corintio, ¿se acuerdan de los antiguos órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio? Y habla de una metopa, que acá traje para ilustrar porque es muy difícil de explicar. Eh, Fíjense en esta construcción, este fragmento de un edificio, tenemos un friso, no sé si alcanzan a ver aquí el cursor, un friso donde hay representaciones de figuras, triglifos, se les llama a las partes sin representaciones, y las metopas serían, usando una terminología que no es del todo propia, como las viñetas, en eso que es un bajo relieve, ¿no es cierto? Algo que está tallado en el mismo material constructivo. Entonces, esos son las metopas. Entonces, fíjense esta idea de presentar al poeta como un arquitecto que cincela, como un escultor, que graba, que hace un trabajo de construcción, pero estéticamente minucioso, cuidadoso. ¿Eh? O como dice en el otro verso, ya de un morisco alcázar, el capitel sutil, es decir, dejamos el templo corintio, vamos a un alcázar morisco, una fortaleza mora, el capitel de una torre, ¿no es cierto? O de una columna sutil. Ya como Benvenuto, del oro de una copa, forma un joyel artístico, prodigio del buril. Nuevamente la idea del buril, el elemento del orfebre. ¿Quién era Benvenuto? ¿A quién se refiere? A Benvenuto Cellini, un escultor y escritor de la época del Renacimiento florentino, sumamente destacado por sus trabajos de orfebrería.
Aquí les traje también una imagen, miren, para que veamos qué cosas hacía Benvenuto. Estamos hablando del Renacimiento. Este es un salero de oro que hizo para el rey Fernando I en el siglo XVI. Fíjense las figuras y la sal va en esta especie de bandejita que está debajo del tridente del segundo personaje. Hay como una mini piletita, ¿no? Bueno, ahí se pondría la sal que se tomaría con una cucharita. Entonces, fíjense el lujo, el exceso decorativo y esta idea de superar la finalidad, porque convengamos que para salero uno se arregla con mucho menos, digamos. Esto es el arte por el arte, digamos. O sea, superar la función utilitaria del objeto estético y convertirlo en aún aquello que podría ser un instrumento utilitario, convertirlo en un objeto de arte. Entonces, este es el modelo que Darío está teniendo en la cabeza y con este modelo compara el tipo de trabajo que hace con la poesía José Joaquín Palma, pero también es el tipo de trabajo que Darío está haciendo en este tipo de poema. ¿Mm? Luego va a ser una referencia nuevamente a a los temas clásicos. Fíjense, pinta las dulces gracias, ¿no? Las tres gracias de la antigüedad clásica, o la desnuda Europa. Europa, el personaje del mito, que luego le dio nombre al continente, pero recuerden que ante todo es un personaje de la mitología. En el pulido borde de un vaso de marfil, o sea, como si tuviéramos un vaso que más allá de su función de vaso, tuviese todo el borde tallado con ese tipo de figura. ¿Mm? O a Diana, diosa virgen de desceñida ropa, con aire cinegético o en grupo pastoril. Nuevamente, otro tema clásico, el aire cinegético, es decir, la postura propia de las cacerías. ¿Mm? ¿Se acuerdan que Diana era una diosa cazadora? Por eso lo de la desceñida ropa, porque siempre está medio deportiva, digamos, ahí con sus flechas y demás, y con los perros persiguiendo animales, en grupo pastoril, cuando está con otras ninfas o diosas, o embarcada en una cacería. Pero todo esto pintado ¿dónde? En el borde de un vaso de marfil. O sea, nuevamente, fíjense la imagen, cómo se construye esta idea del trabajo meticuloso, de las minucias, del detalle, y no estamos hablando de sentimientos, ni de emociones, ni de hechos históricos y demás. Por eso le dice a continuación, en los dos tercetos de este soneto, la musa que al poeta sus cánticos inspira no lleva la vibrante trompeta de metal. O sea, no es la musa que llama a los ejércitos como podía ser la musa de los poetas en la época de las independencias, por ejemplo, ¿no? Una musa que llame a la batalla, a lo patriótico. No, no, no. Tampoco es la bacante loca que canta y que delira en el amor fogosa y en el placer triunfal, ¿no? ¿Recuerdan las bacantes? Estas mujeres que iban en el cortejo del dios Baco cuando se hacían las procesiones, las famosas bacanales de la antigüedad clásica. No, porque tampoco no representan ni las pasiones ni el exceso, no. Ella, la musa, al cantor ofrece la septicordelira o rítmica y sonora la flauta de cristal, es decir, un canto equilibrado, medido, contenido. La lira septicorde es la lira de las 7 cuerdas, y la lira clásica, la lira de Apolo. Fíjense el trabajo también con la terminología. Hay una anécdota que dice que Darío cuando era chiquitito se había estudiado de memoria el diccionario de la Real Academia, que era más reducido que el diccionario actual, pero aún así hay que ser un chico muy especial para ponerse a estudiar un diccionario, pero siempre tuvo una inclinación muy fuerte por la filología y la historia de las palabras. Bueno, creo que este es un poema donde se puede ver con bastante claridad el impacto en cierta zona de la poesía de Darío del parnasianismo, a través del léxico, ciertos recursos de sonoridad, ¿sí?
Fíjense en las aliteraciones, vibrante trompeta, ¿m? Y las repeticiones, por ejemplo, en los versos pares, inspira, delira, lira, bueno, etcétera, ¿no? Perdón, en impares aquí. Así como las referencias culturales que remiten a la tradición clásica y al Renacimiento, en este caso en particular. Bien, vamos a pasar ahora, les decía, vamos a pasar ahora a hablar un poquito del simbolismo. Y acá también hay que hacer una aclaración importante. Cuando ustedes leen los apuntes o la bibliografía sobre la historiografía literaria en América Latina, normalmente encuentran esa idea o esa noción de que los movimientos estéticos llegan con cierto, entre comillas, retraso. Así vimos, por ejemplo, que el barroco tiene sus figuras más importantes en la segunda mitad del siglo XVII, cuando en España uno piensa en Góngora y Quevedo y habían tenido su época de auge a principios del siglo XVII. Y fíjense cómo aquí todavía se produce, eso va a cambiar recién con las comunicaciones del siglo XX y otros movimientos de intercambios de bienes simbólicos, digamos, intelectuales y demás. Pero fíjense aquí cómo es como que Darío recibe simultáneamente el parnasianismo, que había tenido su momento de esplendor allá por los años 60, y el simbolismo, que en realidad se da entre 1885 y 1895 en Francia. Por supuesto, hereda algunos rasgos del parnasianismo, con el cual comparte el rechazo a las formas del realismo y del naturalismo, así como a toda literatura social, ese distanciamiento y objetivación de la obra de arte que lo distinguía del sentimentalismo romántico, la importancia de la descripción, que creo que quedó bien plasmada en el poema que comentamos recién, y la búsqueda de temas exóticos, del orientalismo o de la antigüedad, ¿no es cierto? Pero a diferencia del parnasianismo, el simbolismo vuelve a tomar algunas cositas que habían de algún modo quedado del romanticismo. Por ejemplo, los aspectos negros u oscuros ¿eh? Que el romanticismo trataba de ver en la psiquis o digamos, en el contexto natural y social. Esa forma extrema de ver los aspectos negativos mm, va a tener su momento culminante en el decadentismo. Otro rasgo del simbolismo es que se enfrenta, por un lado, al positivismo como filosofía, al capitalismo, hay una idea eh, digamos, de despilfarro, de lujo, que no tiene que ver necesariamente con hacer rendir el capital, ¿no? Y se enfrenta al naturalismo y también al prosaísmo vitalista, es decir, a todas esas estéticas optimistas que rinden culto a la vida y que hay que, digamos, poner la vida propia al servicio del bien común o de ideales políticos. No, no, el simbolismo toma distancia de todo eso. ¿M? Tiene un idealismo, de alguna manera, pero es transgresor de ciertas normas sociales, ¿no? Por eso el simbolismo se enlaza con la bohemia, esta forma de vida entre marginal o donde aparece el artista como un marginado, un disconforme social, eh, consciente de la crisis social, pero con su propia conciencia en crisis, y cuya sola existencia es una forma de protestar contra la vida social moderna y una concepción positiva, en el sentido del positivismo filosófico, de la vida y del universo. Por eso el simbolismo va a estimular toda forma de huir de la realidad inmediata, toda forma de evasión, ya sea con drogas, viajes imaginarios o los llamados paraísos artificiales. Los personajes del simbolismo suelen estar marcados por el dandismo, esa estetización de la figura,
y a la vez por cierto aburrimiento o hastío de la vida. ¿Eh? En inglés se lo llama spleen, en francés el ennui, ¿no? Y en español sería hastío la traducción. También es una época donde tuvo mucho peso el wagnerianismo estético, la estética de Wagner, compositor alemán, con su recuperación de antiguos mitos germánicos, y en un momento en que no estaba para nada asociado a lo que ocurrió después, donde se lo asoció al nacionalsocialismo y a las ideas, eh, bueno, propias del nazismo, digamos, ¿no? Eso no había ocurrido todavía, así que Wagner era una inspiración estética. Ustedes van a encontrar muchos poemas de Darío donde aparecen los mitos germánicos, el cisne, Lohengrin, etcétera, etcétera. Por supuesto van a ser temas del simbolismo, la muerte, el ennui, este hastío de la vida, la voluptuosidad que se encuentra en el dolor, es decir, el placer, el regodeo en el propio dolor y la melancolía, ¿no? Por supuesto va a ser una poética que critique toda forma de elocuencia reglamentada, es decir, que va a estar en contra de todo clasicismo y va a privilegiar el matiz, la musicalidad, lo impreciso, la sugerencia, no decir las cosas directamente, la connotación, lo simbólico o alegórico frente a lo literal o, digamos, las formas más directas de decir las cosas, pues no, va a preferir estas formas elaboradas, indirectas, alegóricas. Obviamente la suya es una propuesta que entra en sintonía con el lujo, el aristocratismo, la sensualidad, el refinamiento, fantasías de todo tenor, el misterio e incluso el ocultismo y las creencias esotéricas, que es algo muy interesante también, cómo aparecen en esta época como reacción frente a la filosofía positivista y a cierto cientificismo dominante, y a la vez ocupando el lugar de creencias religiosas que estaban de algún modo en baja, porque es la época de grandes conflictos entre la iglesia y el Estado, no es la época, insisto, del barroco donde todo el mundo era católico y si no, la Inquisición. Acá hay todo un debate acerca de esas cuestiones y ese lugar parece ser llenado por estas creencias alternativas que son sumamente interesantes. Bueno, se inspira en filósofos como Swedenborg, que nutrieron autores como Nerval, Novalis, Blake, Emerson, filósofos germánicos, autores germánicos y anglosajones. Eh, y acá hay una cosa muy interesante. El simbolismo tiene mucha influencia del norteamericano Edgar Allan Poe porque fue traducido por Baudelaire, el gran poeta francés. Y muchas veces Poe fue conocido en el campo hispánico a través de las traducciones también francesas o a través de la mediación francesa, ¿no? Este tipo de filosofías eh, propiciaban los aspectos místicos y ocultistas, y lo mismo los poetas inspirados en la filosofía de Swedenborg y todos sus herederos, y de alguna manera podríamos decir que la misión del poeta simbolista, era captar el sentido misterioso de la existencia en una época marcada por el materialismo. ¿Sí? Era como un intento de contrarrestar el exceso de materialismo. Por eso es una época donde es muy evidente el conflicto del artista frente a la moral y la sociedad dominantes. También es la época en que en la historia de las medicinas empiezan a aparecer, se empiezan a estudiar, pero de algún modo empiezan a codificarse las neurosis y perturbaciones psíquicas que son muy propias de la vida moderna. ¿Y qué podemos decir respecto de la forma de la poesía? Se cultiva muchísimo la sinestesia, es decir, la fusión de imágenes sensoriales vinculadas a distintos sentidos. Por ejemplo, que en una misma imagen aparezcan combinados lo táctil y lo sonoro. Por ejemplo, si yo digo un sonido
áspero. Sonido es algo sonoro, áspero es algo táctil, ¿no? O si yo digo, supongamos, un ruido amarillo. Bueno, el ruido es algo sonoro y amarillo es un color, entonces, bueno, esos son sinestesias. El verso libre, es decir, se empieza a independizar la métrica, la experimentación formal. Recién hablamos, por ejemplo, del peso que adquiere con Darío esta recuperación de otras formas, como el alejandrino. En el versolibrismo pesó mucho la influencia de otro norteamericano, a quien Darío le dedica otro de los medallones de azul, que es el poeta Walt Whitman. Digamos que en general en el simbolismo hay un uso reflexivo de todos los recursos musicales de la lengua y se sueña con una fusión de las artes, siempre con este patrón o esta idea dominante de que el poema sugiere, no denota y no define, es decir, no muestra directamente, sugiere. Algunos lo homologan a un neorromanticismo por la influencia inglesa y germánica, y de artistas y teóricos del arte como Ruskin, Wilde, Oscar Wilde o el propio Wagner. Todo es leído como un signo, un símbolo, un reflejo de un universo suprasensible, es decir, algo que no podemos captar directamente con nuestros sentidos. Por eso el sentido de lo poético está emparentado con el sentido místico y profético. El poeta ve más allá. Obviamente se menosprecia la idea de imitar a la naturaleza, porque el objetivo no es imitar a la naturaleza, es el culto del propio arte y de ver más allá de la naturaleza en todo caso. Marcel Raymond, que ha escrito un libro que se llama De Baudelaire al surrealismo, un libro clásico, define el simbolismo como la religión de lo bello injerta en una extensa cultura. Fíjense esta idea de religión de lo bello, hacer de la belleza un culto, y por otro lado, la necesidad de una extensa cultura. No hay belleza sin tradición y sin erudición. Por eso a veces cuesta tanto leer la poesía modernista, porque hay que ver las notas, a qué hacen todas esas referencias culturales, a qué aluden, a qué remiten, etc. Como hemos dicho, en general el simbolismo privilegia la poesía por oposición a la novela. La novela era el género estrella del naturalismo, entonces, como se enfrenta al naturalismo, busca la expresión poética. Una figura de época, que era un médico devenido en crítico de arte, que escribía bajo el seudónimo de Max Nordau, hablaba de la hipersensibilidad de algunos artistas y personajes que él asociaba con la degeneración. Bueno, es toda una doctrina de época bastante complicada, pero yendo a lo estético, también nos interesa, por un lado, la sinestesia, esta función de los sentidos que hablamos antes, y en el caso de la descripción de los personajes, la hiperestesia, es decir, esos personajes inclinados a la explotación de todo, al goce de todos los sentidos. ¿Sí? Bien, algunas figuras que podemos anotar. Por supuesto, la influencia de Baudelaire, sobre todo a partir de su traducción de Edgar Allan Poe al francés. Paul Verlaine, que escribió unos poemas saturnianos. En la poesía completa de Darío que ustedes tienen, pueden acceder al volumen editado por la colección de la Biblioteca Ayacucho, van a ver que Darío escribe un responso cuando muere Verlaine, un poema hermosísimo. Y otra figura que tenemos era Stéphane Mallarmé, quien sostenía que el poema debía emanar de un objeto o de una visión. Fíjense, nada de mostrar la subjetividad, ni de representar la realidad. Un objeto como un objeto estético o una visión, una imagen, y que el poema emanara de ahí. Entre las fechas importantes, que como les dije antes, tienen que ver con los años 80, en el año 84 Verlaine publica Los poetas malditos,
Y Huisman, un novelista, publica un libro que se ha traducido como A contramano, A contrapelo o A contracorriente, una novela, la novela clásica del decadentismo. Anatole Bayou, en el año 86, publica el Manifiesto Decadente, fíjense, empiezan a aparecer esta idea de los movimientos asociados a manifiestos, algo que luego van a extremar las vanguardias del siglo XX. Y Jean Morin, el Manifiesto del Simbolismo, en el año también 86. Esos son nombres solamente para que les suenen, para que puedan historizar un poquito quiénes eran los referentes de Darío. Vamos a ver un poquito cómo funciona la musicalidad en uno de los poemas más conocidos quizá de Darío, que es la Sinfonía en Gris Mayor. Antes de entrar en el poema puntual de Darío y para poder relacionarlo mejor con estas tradiciones que venimos comentando, les quiero leer un poema de Paul Verlaine, que es el poema titulado Arte Poética, que lleva como subtítulo de la música ante todas las cosas. Fíjense ya en ese nombre, la poética concentrada, ¿no? La música ante todas las cosas. Lo voy a leer de la traducción al castellano, así que se va a perder ciertos efectos de sonoridad, pero al menos van a poder apreciar cuáles eran los principios que regían esta estética simbolista con la cual Verlaine tuvo tanto que ver. Decía Verlaine, ante todo la música, y para ello prefiere el impar, más vago y más soluble en el aire, sin nada que pese o ponga. Necesitas además no querer escoger tus palabras sin un leve desdén. Nada mejor que la canción gris, que lo indeciso a lo preciso une. Son ojos hermosos tras los velos, un día pleno en temblor meridiano, en un cielo templado de otoño, el azul confuso de claras estrellas. Pues buscamos mejor el matiz, no el color, solo el matiz. Solo el matiz logra unir sueño al sueño y ritmo a la flauta. Huye siempre del buril asesino, de la gracia cruel y de la risa impura, pues hacen llorar los ojos del azur y son solo ajo de baja cocina. Agarra a la elocuencia y tuércele el cuello. Harás bien, hablando de energía, en mantener controlada a la rima. Si no se la vigila, ¿hasta dónde iría? ¿Quién dirá los errores de la rima? ¿Qué niño sordo o qué negro loco nos forjó esa alhaja del serrín que suena hueca y falsa en la lima? La música, ahora y siempre. Que tu verso sea como el vuelo que se escucha cuando huye un alma hacia otros cielos y otros amores. Que tu verso sea la buenaventura esparcida en el agudo viento de la mañana que hace florecer el tomillo y la menta. Todo lo demás es literatura. Bien, la idea era apreciar un poquito en esa arte poética en verso del propio Verlaine, el énfasis puesto en el matiz y en la sonoridad. Y ahora vamos a ver un poema que Darío escribió en 1891, muy conocido, que es la Sinfonía en Gris Mayor. Ya desde el título tenemos una sinestesia, porque la idea de sinfonía remite a la música, y normalmente en la música hablamos de una sinfonía en do mayor, en sol mayor, ¿no? Cosas así, y sin embargo acá la gradación o la escala no es musical, sino cromática, gris mayor. La voy a leer y luego vamos a hacer algunos comentarios. El mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit.
El viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol de Brasil. Los recios tifones del mar de la China lo han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico. El lobo se aduerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Bien, si recordamos lo que decía Mallarmé de que el poema debía partir de un objeto, de una visión, vemos claramente esta especie de estampa marítima, ¿no es cierto? La costa, el mar, la tarde, ¿no? El sol, el mediodía, y el marinero sentado y fumando, y eso permite disparar la construcción del poema. Primero veamos otro aspecto que tiene que ver con la experimentación formal de Darío. Aquí Darío está usando un metro que es el llamado romance heroico. Es decir, es un romance en el sentido en que son versos regulares y solamente tienen una rima asonante en los versos pares, zinc, gris, cenit, clarín, ¿sí? La rima desde la I, solo la vocal, la I. Pero a diferencia del romance tradicional o incluso el romance de autor en el siglo XVII, que era el romance octosílabo, aquí tenemos un romance dodecasílabo, es decir, con versos de 12 sílabas. Nuevamente otra búsqueda de experimentación formal, de combinaciones nuevas o poco usadas en la lengua castellana. Observamos también, como hemos dicho, cómo se funden las artes en el tema de este poema y la cantidad de imágenes sinestésicas, que ahora iremos viendo con un poco más de detalle, y por otro lado esta evasión, no solo a ese tiempo casi detenido de la visión que inspira el poema, sino en el personaje que está incorporado, es decir, el mismo marinero recuerda y se evade en sus recuerdos. ¿Hacia dónde? Hacia tierras exóticas, hacia tierras lejanas, otra versión del exotismo del que hablábamos antes. Me interesaba señalar todo el campo cromático que se utiliza para describir el espacio. El mar es un cristal azogado, un cristal opacado. Refleja el cielo, que a la vez es de zinc. Para decir que el cielo es gris, se coloca o se utiliza un material de ese color. Y esta idea de los pájaros que van en ese fondo bruñido, como si fuera una pintura, manchan. No como figuras determinadas, las bandadas de pájaros no están delineadas, son manchas, como si fuera una pintura impresionista, ¿sí? De bordes poco precisos. Lo mismo el sol, como un vidrio, con paso de enfermo. Fíjense esta idea casi agonizante, decadente, camina al cenit, está llegando al mediodía, ¿no? Y no hay viento. El viento descansa en la sombra, es una hora pesada, digamos, por la luz y el calor. Las olas
fíjense la animalización, mueven su vientre de plomo, nuevamente un material. Fíjense todas las formas posibles que Darío nos está hablando del gris, ¿no? En este caso el plomo de las olas, como un vientre que se mueve debajo del muelle, que gime. Y ahí aparece el marinero sentado, fumando, y también pensando en la bruma de un país lejano, ¿no? La bruma suele asociarse a tonalidades en la gama del gris, pero aquí también sirve como disparador de la evasión. Y entra aquí el recuerdo, a partir de la narración de los lugares que visitó, el Brasil, la China, justa la idea de un marinero, ¿no? Aventura, exotismo, la idea de la lejanía. Descrito con pocos rasgos y suficientes. Un lobo de mar, ¿no? Es un poco la metáfora con la que lo representa, viejo, sentado, fumando, pensando. Y lo que sabemos son 2 o 3 rasgos que lo caracterizan, que tiene nariz roja, cabellos crespos, bíceps de atleta, una gorra de lona, una blusa de drill, de un material sencillo, no lujoso, y sus recuerdos. Sus recuerdos que los ve en medio del humo que forma el tabaco. El humo, nuevamente, otra forma de connotar lo gris de esta escena, lo impreciso, lo evanescente, ¿eh? Y se contrapone a esa tarde caliente y dorada en la que partió el bergantín. La siesta del trópico, el lobo se aduerme, todo lo envuelve la gama del gris, volviendo al tema del poema, al título. Y habla de un esfumino, ¿no? Como un pincel que esfuma los colores, y que borra el confín del horizonte. La línea, no hay una línea clara del horizonte, está como esfumada. La siesta del trópico, y terminamos con imágenes sonoras de esta sinfonía. Los sonidos de la naturaleza, la guitarra senil de la cigarra y el solo del grillo, la única cuerda que tiene el violín del grillo. En todo caso, la naturaleza es vista a través del prisma del arte, no es un intento de reflejarla tal cual, ¿no? Las olas metamorfoseadas en animales, la cigarra o el grillo que tienen instrumentos, el lobo para metaforizar la idea de este marinero. Y fíjense también en la sonoridad, además de la rima sonante, en los propios versos, con las repeticiones, las anáforas, las aliteraciones. Por ejemplo, cuando se repiten la siesta del trópico, la siesta del trópico, o sonidos, crespos cabellos, rayos recios. O sea, hay sonidos, ciertas consonantes, sobre todo consonantes líquidas, que se repiten y que colaboran en darle una sonoridad para que de algún modo, pero no una sonoridad abrumadora, sino como un ruido de fondo, como ese ruido de fondo del mar, algo permanente, monótono, como el canto del grillo, liviano, que se escucha, pero de fondo, en consonancia con la tonalidad del gris, que no es un color, vamos a decir, que se imponga, no es vibrante, no es un color fuerte, no, sino que es algo que sugiere, que permite la evocación, ¿no? Es un poema muy marcado por ciertos aprendizajes hechos en la poesía simbolista. Bueno, y por último vamos a ver otro poema de 1905 que tiene que ver con otra línea
del simbolismo, que es esta idea de, podríamos decir, la visión pesimista u oscura de la vida. El poema está dedicado a su hijo, Focás, el campesino. En el apunte que con anterioridad les mencioné, ustedes pueden ver que Darío tuvo varios hijos y sobrevivieron pocos, porque bueno, saben que la mortalidad infantil era mucho más alta que ahora en esa época, por diversas razones. Uno de sus hijos tuvo el sobrenombre de Focás, y esto es un poema que él le dedica, que vamos a leer brevemente, eh, como para celebrar, entre comillas, su nacimiento, y sin embargo podemos apreciar eh, que, bueno, no parece un poema demasiado optimista en su concepción de la vida. Focás el campesino, hijo mío, que tienes en apenas escasos meses de vida tantos dolores en tus ojos que esperan tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida, que yo hubiera querido de azul y rosas frescas, pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida, y te he de ver, en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. Bueno, no es precisamente un poema cargado de optimismo, eh, se celebra o se hace mención a este bebé, a este niño con pocos meses de vida, deseándole que tarde en crecer, que la vida es dolor, sufrimiento, ¿eh? Le pide perdón por el fatal don de darle la vida, y esa idea de que el hijo es la crisálida, ¿no? Como las mariposas, ¿no? La cría de las mariposas, de un alma entristecida en la cual espera que renueve el fulgor o el vigor de su psique abolida. Entonces, fíjense esta idea de una mente agobiada, agotada, unos versos arriba habla del fatal pensar, ¿no? Que las sienes del niño revelan un pensar, un pensamiento que solo le va a traer dolores, ¿no? Bueno, esto para terminar y mostrar un poco este aspecto no muy optimista, digamos, de la poética simbolista, y que claramente se opone a, a todos esos poemas de tenor programático y constructivo que por diversos motivos habíamos estado comentando en unidades previas. En otro video vamos a ver, no obstante, esto fue solo a los ejemplos, a los efectos de ilustrar y ejemplificar el impacto del parnasianismo y del simbolismo en Darío, pero no quiere decir que toda su poesía sea así. Y como les digo en otro video, vamos a ver, siguiendo sus prólogos y los escritos de otros autores coetáneos respecto de Darío, cómo fue cambiando su poética y cómo fue cambiando su estética en distintos momentos. Bien, nos vemos entonces, nos encontramos en el otro video. Hasta luego.